Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros en un programa más de Palabra Viva. Hoy con la ayuda del Señor, como principio de semana y como lo hacemos generalmente, salvo cuando estoy fuera de la ciudad, vamos a tener un programa de preguntas y respuestas del Instituto Bíblico Palabra Viva. Recordándole que usted puede participar de este programa enviando su pregunta, estamos en vivo, puede enviar su pregunta a través del WhatsApp 614-541-5252, 614-541-5252 y voy a estar respondiéndola también en vivo en este programa. Por supuesto que las respuestas son respuestas como sentencias breves, no es un estudio bíblico. Esto es una forma de conclusiones nada más. Si tratara de dar todo un estudio bíblico lleno de versículos y todo, pues entonces mejor entra en el instituto. Lo puedes encontrar en la página institutobiblicopv.com. Ahí tú puedes tener todas las clases con los versículos, con todos los detalles. Ahí en pantalla estás viendo el texto al respecto de la página del instituto. Y ahí tú puedes tener horas y horas y horas de información sobre cada tema. El Instituto Bíblico Palabra Viva, que es un instituto teológico y que tenemos un énfasis muy fuerte por enseñar las Escrituras, la Biblia. No enseñamos desde una perspectiva filosófica, sino completamente bíblica. Ahora bien, este programa tiene como propósito darte respuestas breves, como una forma así como para muestres un botón, como dice por ahí el dicho. También tenemos una modalidad presencial, estamos dando clases aquí en Chihuahua cada 15 días del Instituto Bíblico intensivo, tanto de Historia de la Iglesia como de Teología Bíblica. En El Paso también estamos dando clases cada mes, es muy posible, falta confirmar ahí la fecha, pero es muy posible que estemos por ahí del día, no me acuerdo, 13, 14, no me acuerdo bien en qué cae de marzo, y estaremos en El Paso también. Luego lo confirmamos con mayor calma. Es el lunes 14, muy bien, gracias. El lunes 14 estaremos por allá con el favor de Dios. Y nada, falta confirmar detalles. Ahora bien, las preguntas deben ser bíblicas o teológicas. Tenemos otros programas donde tú puedes preguntar sobre familia, donde tú puedes preguntar sobre relaciones humanas, sobre negocios, sobre política, sobre otras cosas. Pero aquí trata de respuestas relacionadas a la Biblia. Y por supuesto no se trata de hacer una concordancia, ¿verdad? ¿Dónde está el versículo que dice tal? Pues no, o sea, ahí eso lo googleas un poquito y agarras una concordancia y ya. No, se trata de teología, respuestas teológicas. Así que 614-541-5252. Alejandro Rodríguez está por allá en el teléfono y yo confío que va a estar pasándome las preguntas. ¿Tenemos preguntas, Alejandro? Sí, dice por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice fue una pregunta que llegó ayer en la noche, dice buenas noches, Dios les bendiga grandemente, dice siempre es un privilegio y una bendición el escuchar las enseñanzas del pastor Roberto Tinoco. He aprendido mucho desde que asisto a la iglesia y escucho sus programas. Mi pregunta para el programa es referente a este versículo de la Biblia en Juan 20:23. Si podrían explicarme por favor, pastor, a qué se refiere. Muchas gracias, bendiciones, que dice a quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Muy bien, bueno, hablando acerca del perdón de los pecados, se refiere a la predicación del Evangelio. No quiere decir que una persona le perdona a otro, porque la Biblia es clara al decir que solo Dios perdona pecados. Jesús fue el que lo dijo, que solo Dios perdona pecados. El hombre no puede perdonarte los pecados, salvo que peques contra él, pues te perdona lo que le hiciste, eso es otra cosa diferente. Pero respecto al perdón de pecados para vida eterna, es decir, lo que te trae una reconciliación o justificación para con Dios, eso tiene que ver con la predicación del Evangelio. Cuando tú le predicas el Evangelio a alguien, que es el contexto de lo que el Señor Jesucristo está hablando, cuando tú le predicas el Evangelio a alguien, es perdonado por Dios al creer en el Señor Jesucristo y recibe esa reconciliación. Pero si al mismo tiempo la persona no quiere creer o no le predicas, lo retienes de sus pecados y esto es contraproducente para el individuo. A eso se refiere, al resultado de la predicación del Evangelio. En el contexto, el Señor Jesucristo está hablando acerca de eso. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más también por medio de nuestro WhatsApp. Dice, ¿qué tal? Muy buenos días, bendecidos días. Dice, Dios les bendiga, pastor, y a usted y su familia, a todo el equipo de este programa. Dice, tengo dos preguntas. ¿Qué es el espíritu de Leviatán? En Mateo 5:29 habla sobre arrancar el ojo derecho, el cual ya explicó, pero en Mateo 5:30, ¿a qué se refiere con las otras partes del cuerpo? Muchas gracias. Muy bien, bueno, veamos primeramente lo de Leviatán. Leviatán es visto en el Antiguo Testamento como una especie de
de exageración de un animal. No es que se trata de un animal prehistórico, ni es un dinosaurio, ni se trata de un dragón. En realidad se parece más a una especie de cocodrilo. Pero es una forma de describir en una hipérbole poética. De hecho, aparece sobre todo en los libros poéticos. Hay 5 libros poéticos en la Biblia y se ve a Leviatán en los libros poéticos en una forma de hipérbole, una exageración respecto de la fortaleza de este animal. No dice exactamente cuál es, podría caer en las características de un cocodrilo muy grande nada más, pero se refiere precisamente a la grandeza del diseño divino en los seres de este planeta. A eso se refiere, pero en realidad se trata de un animal bajo una descripción de hipérbole, de exageración poética. ¿Qué más? La otra era, ¿cuál era la segunda parte de Mateo? ¿Qué es lo que decía Alejandro? La segunda parte dice, en Mateo 5:29 habla sobre arrancar el ojo derecho. Sí. Muy bien. Cuando Jesús habló acerca de si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, estaba haciendo referencia a que hay decisiones en la vida que tenemos que tomar muy dolorosas con respecto a seguir siendo cristianos. Por ejemplo, hay enfoques, los ojos, el enfoque que tú tienes, que pudiera, no sé, te alimenta el alma a través de los lugares a los que vas, la gente con la que te relacionas, las cosas que ves, lo que escuchas, que puede estarte perjudicando y te puede perder. Entonces romper una relación puede ser doloroso, es como arrancarse un ojo, o sea, puede ser algo muy doloroso, pero te está perjudicando, tú tienes que tomar esa decisión. O corte su mano derecha, hay obras que nosotros hacemos, vicios, hábitos, prácticas que tenemos que en ocasiones también pudieran perjudicarnos y destruir nuestra vida. Por tanto, tendremos que tomar la decisión dolorosa de cambiar un hábito, de dejar un vicio, una práctica indebida. A eso se refiere el Señor Jesucristo cuando está hablando de eso. No está hablando literal. Jesús gustaba de hablar en parábolas como una manera de ilustrar el dolor que hay en cierta toma de decisiones para poder consagrarnos al Señor o evitar aquello que pueda perjudicarnos eternamente. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, pastor, Dios le bendiga. Dice en Juan 14:3, cuando Jesús dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, es porque nos verá como si fuéramos Él. Que tenga un excelente inicio de semana. Bendiciones. Más bien se refiere, se puede aplicar como lo dijiste, pero no se refiere a eso, es una aplicación. En realidad se refiere, os tomaré a mí mismo, o sea, hacia mí, los traeré para conmigo, los acercaré a mí o los tomaré para mí. Es a eso a lo que se refiere. Vuelvo a lo mismo, la aplicación que tú le diste de que nos puede ver como Él mismo es una aplicación bonita que puede ilustrar la consagración, pero no se refiere a eso. Se refiere, os tomaré a mí mismo, los traeré conmigo. Tengo aquí mi celular, lo tomo conmigo, para mí mismo, me quedo con Él, me pertenece, lo he tomado para mí mismo. A eso se refiere realmente. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, ¿por qué hay iglesias donde solamente o trabaja el varón o la mujer en la obra como pastores? ¿Y cómo se debe tratar al que no trabaja pastoreando, ya sea el hombre o la mujer? Dice, ¿tendrá la misma autoridad que el que no trabaja en la obra como pastor? Esto es referente a los pastores, claramente con el respeto debido. No sé si me expliqué. Pues es un poquito confusa la pregunta, no lo entiendo bien, no sé si te estás refiriendo a aquellos que son esposa de, por ejemplo, pero cada uno tiene que tener su llamado personal. Esto es un llamado personal que requiere después del llamado una preparación, requiere estudiar, graduarse, prepararse, estar bajo un ministerio que te desarrolla y que te permite dedicarte a este llamado. No es simplemente porque quiero. O sea, y respecto a recompensas, pues evidentemente cada uno recibirá recompensas según lo que haya hecho para el Señor, la fidelidad y el esfuerzo que tuvo en aquello que hizo, conforme la palabra enseña. No sé si a eso es lo que te referías, se me hizo un poquito confuso, espero haberte entendido y estar respondiendo la inquietud que tenías. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp, que es el 614-541-5252. Dice por acá, buenos días, Dios les bendiga grandemente. Pregunta, ¿podría explicarme más claramente qué significa cuando Jesús dice, tome su cruz y sígame? Gracias y bendiciones. La cruz, evidentemente, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se refiere a la dedicación a Dios. Jesús se ofreció al Padre por amor a Dios y por amor a la iglesia. Entonces, tomar su cruz es la negación de uno mismo. Por ejemplo, en el Getsemaní, Jesús le dice al Padre, pásame esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, no quiero ir a la cruz, pero si tú quieres que vaya, voy, por causa de obediencia.
Entonces, tomar la cruz implica esa necesidad de negarse a uno en algunos momentos claves de la vida, en donde tenemos que tomar decisiones contrarias a nuestra voluntad, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Con frecuencia, las dos voluntades, la divina y la humana, se encuentran en oposición y ahí tendremos que crucificar nuestro ego, nuestra voluntad propia, es decir, tomar nuestra cruz y caminar como un crucificado que ya no tiene voluntad, alguien que no puede valerse por sí mismo o que no es libre de hacer lo que quiera, sino de aquel que lo ha crucificado. Entonces, a eso se refiere, es una forma de ilustrar la consagración y la obediencia al Señor. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más, dice bendiciones. Una consulta, ¿las clases en línea son como una licenciatura? Es decir, ¿se puede conseguir un título si se toma completo? No retiré al respecto la parte de la certificación por lo siguiente. Como hay un llamado para poder dedicarse al ministerio, en la primera generación me tocó ver gente que al graduarse querían dedicarse al pastorado sin tener un llamado, pero porque habían tenido los estudios. Entonces vi el problema que esto implica. Es un problema porque esto ocasiona que de pronto alguno dice, no, ya estudié, yo soy pastor. Y no es eso únicamente, necesita también el llamado y necesita el respaldo de un ministro que lo está apoyando en ese llamado. Entonces no es correcto certificar, es una profesión distinta. Para eso se requiere que sea su pastor, aparte de los estudios. Los estudios, claro que te certifican en el sentido de haber estudiado, pero no te lo permite como licenciatura para evitarse que mañana quieran trabajar en el ministerio sin ser llamados. Es un problema al respecto de eso. Esto es diferente, es sagrado. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestras redes sociales en la fanpage de Roberto Tinoco. Dice Mireya Jiménez, Dios les bendiga, buenos días. ¿Es correcto decir el Eterno? Pues sí, es correcto. ¿Por qué no habría de ser? Si vamos a referirnos a Dios, el eterno Dios, pues claro, es correcto, Él es Dios. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice, muy buenos días, pastor. Dice, en la cita de Juan 20:19, ¿se puede interpretar que Jesús traspasaba muros? Dice, gracias por su respuesta. Dios les bendiga grandemente. ¿La cita de cuál es? 20:19 de Juan. Ok, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si te refieres a cuando se presentó después de resucitar y entrar en el cuarto en donde están las puertas cerradas, sí. Un cuerpo de gloria, un cuerpo resucitado, no está sujeto a las leyes físicas de este mundo y puede hacer eso. Pero antes de la resurrección no podía hacer eso. Esto es después de la resurrección, no antes. Antes estaba limitado porque se había vaciado de sus atributos divinos, no utilizando su poder celestial, su poder divino, y se había sujetado a las leyes físicas como un ser humano normal. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, ¿por qué se reúnen los domingos? El sábado es el que se menciona en los mandamientos. Gracias. Bueno, en los mandamientos, sin embargo, deberías comprender que la palabra del Señor explica claramente que nuestro sábado es Cristo. Por eso en el libro de los Hechos dice más de una vez, reunidos el primer día de la semana los discípulos para partir el pan, y eso lo vas a encontrar varias veces. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Marcos dice que Jesús, habiendo resucitado el primer día de la semana, entonces la antigua creación, la creación humana, se reunía el sábado. La nueva creación en Cristo Jesús, con el nuevo Adán que es Cristo, el postrer Adán, se reunía el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque en la antigua creación vivían y el último día iban a Dios, pero en la nueva creación todos los días estamos en el Sabbat. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os daré el Sabbat, yo os haré descansar. Y nuestro Señor es nuestro sábado, por eso es que todos los días de la semana iniciamos el domingo en Él, pero todos los días de la semana vivimos en el reposo del Señor. A eso se refiere. Por eso la carta a los Hebreos, al finalizar el capítulo 3 y iniciar el capítulo 4, dice que algunos parecen no haber entrado en el reposo y que Josué no les dio el reposo del Señor, y luego especifica que nuestro reposo, el mejor sábado, es Jesús. Pero bueno, hasta ahí lo voy a enseñar. Esa es la razón a grandes rasgos. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de la fanpage de Palabra Viva. Dice por acá Gillo, dice, bendecido día, pastor. Dice, doy gracias a Dios por sus enseñanzas. Una pregunta, ¿por qué en las versiones NTV o Nueva Versión Internacional no está el versículo 4 del capítulo 5 del Evangelio según San Juan? Dice, y en la versión de la Reina Valera sí. Esto tiene que ver con los manuscritos que utilizaron para la traducción.
Hay manuscritos en Inglaterra, en Jerusalén, en el Vaticano, en Estados Unidos, en diferentes lugares. Y dependiendo de los manuscritos que utilizan, puede faltar algún versículo. Eso ha pasado con el versículo que mencionas, ha pasado con un versículo también de Primera de Juan, ha pasado con algún otro. Entonces, cuando utilizan los manuscritos, esos manuscritos, y falta esos, tienen que ser fieles a lo que están utilizando. Reina Valera no utiliza un solo manuscrito, utiliza muchos. Entonces dice, bueno, si no viene en por así decirlo, no digo que así sea, pero por así decirlo, si en Jerusalén, los manuscritos de Jerusalén antiguos no aparece, pero aparecen los que tienen en Inglaterra, lo voy a poner. Por eso la Reina Valera sí los utiliza, porque aparecen en otros manuscritos. ¿Qué más, Alejandro? Dice un comentario también por medio de nuestro WhatsApp. Dice, mentiras. Los apóstoles son el canal por el que Cristo Dios perdona los pecados, ¿o no? No son el canal por el cual el Señor perdona los pecados, porque entonces imagínate una persona que no pueda tener un apóstol a su lado, no va a poder tener perdón de pecados y se condenaría. Entonces el apóstol sería corredentor juntamente con Cristo. Ya no sería la salvación solamente por la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús, también sería la salvación por el trabajo del apóstol y en el nombre del apóstol. Qué grave y peligroso sería esto. No, la Biblia dice, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Por eso no puede haber otro nombre. ¿Qué más, Alejandro? También una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice por acá, buenos días, pastor. En una plática que me encantó, le escuché decir que Jesús era perfecto y no podía engordar ni embriagarse y que todas las mujeres eran atraídas a él, entre muchas otras bellas cualidades. Estoy parafraseando. Pero en Isaías 53:2 dice en Reina Valera 1960, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Dice, ¿a qué se refiere este versículo? Saludos. Lee todo el capítulo 53, está hablando de Jesucristo en la cruz. Es decir, Jesucristo fue desfigurado. Mira, lee el siguiente versículo. Isaías 53 presenta a Cristo desfigurado, dañado, golpeado en la cruz del Calvario. Le veremos más sin apariencia para que le deseemos. De tal manera fue desfigurada su hermosura. Sigue leyendo. Te vas a dar cuenta que en la cruz del Calvario, que es de lo que trata Isaías 53, Jesús perdió todo atractivo y fue literal, fue como una masa sangrante, ya ni siquiera como un ser humano. A eso se refiere. Pero la palabra del Señor es clara al decir el más hermoso de los hijos de los hombres, refiriéndose a Jesús. Así, el más hermoso de los hijos de los hombres. Entonces su vida normal era el postrer Adán, tan perfecto como el primer Adán. Pero en la cruz del Calvario fue desfigurado y dañado de tal manera que sin atractivo alguno. Terrible. Lo hizo por amor a nosotros. Creo que habían hecho preguntas en la página, me parece, en la publicidad que puse ayer, me parece que habían adelantado algo. Okay. Para que si nos pones también esas preguntas, porque creo que no hay. ¿Qué más preguntas? O dice que no las has visto, ¿verdad? En redes sociales, en la fanpage, dice, ¿qué significa la palabra cábala? ¿La palabra qué? Cábala. Cábala. Bueno, se refiere a la numerología que utilizan los judíos para poder ellos interpretar algunos pasajes de la Escritura. No lo recomiendo. La utilización de números en la interpretación da lugar a que el ser humano haga lo que quiere y por eso se han equivocado para traducir o para pronosticar la venida del Señor y muchos han errado terriblemente. No lo recomiendo, es peligroso hacer eso y termina siendo una adivinación. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por las redes sociales, dice Eduardo Flores, dice, me han comentado cosa que no creo. Aclaro, que el nombre de Jehová tiene un significado malo y de muerte. Gracias por adelantado. No, por supuesto que no, o sea, no tiene un significado malo ni de muerte. La razón por la cual se acuñó el término Jehová es porque los judíos trataron de poner un nombre distinto que no pudiera hacer, que los gentiles no utilizáramos el nombre de Dios, el tetragramatón, YHWH, Yahvé. Y por esa razón se utilizó el nombre de Jehová, para no usar el nombre de Dios. Pero tanto como decir que se trata de un nombre malo, no. No, esa es la teoría de conspiración que sacan algunos, son los que inventan esas cosas, pero no es así. ¿Qué más? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, Dios les bendiga. Dice, ¿se puede tomar Génesis 14:20, donde Abraham dio los diezmos a Melquisedec como referencia para que un pastor pida para él los diezmos? No los debe pedir para él, sí los puede pedir para la iglesia, para la obra misma del Señor. Para él no, los diezmos no son del individuo, no son del pastor. No deben tomarse para el pastor, eso es incorrecto. El pueblo de Israel, de donde se toman los que toman diezmos para ellos, se basan sobre todo de que los sacerdotes usaban los diezmos para ellos. Sí, pero tenemos que recordar, los sacerdotes y levitas, recordemos que los levitas eran una tribu de 12.
Por eso del diezmo de 12 tribus o de 11 tribus se le daba a una tribu. Sería tanto como 11 familias de una iglesia son las que diezman el mantenimiento de un pastor. Pero que un hombre se quede con los diezmos de toda la iglesia es incorrecto, es impropio y yo diría que hasta inmoral. No es correcto hacer eso. Ahora, en Génesis 14, Melquisedec, según nos vemos en la carta a los Hebreos, es Cristo. No es el pastor, es Cristo. Representa toda la obra de Dios. No representa al pastor, representa a Cristo. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, Dios les bendiga. ¿Qué opinión tiene respecto a la doctrina del calvinista? Si está bien que la quieran introducir a los bautistas. Gracias. Bueno, no es que la quieran introducir. La realidad es que los bautistas tienen doctrina calvinista desde hace siglos. Es una ironía que los calvinistas persiguieron a los bautistas y los mataban, los torturaban y terminaron los bautistas adoptando el calvinismo. O sea, es una ironía. A mí no me gusta la doctrina calvinista, se me hace muy equivocada por muchas razones y principalmente porque Calvino tenía una inquisición. Desde allí, esta imposición de una doctrina que te diga que Dios elige a uno y lo hace para ser salvo y hace a otro para que se vaya al infierno eternamente y que Dios lo diseñó para eso, es propio de alguien que tiene una inquisición, pero no es propio de las Escrituras. Entonces, no. ¿Qué más? Dice por acá, buenos días, pastor. Leyendo Levítico 16 habla de un macho cabrio para Azazel. Dice, algunos dicen que así le ponían de nombre a la cabra, otros que significa chivo expiatorio, otros que era el monte Azazel. ¿Nos podría explicar? Gracias. Se refiere más bien a para olvido y para el perdón de los pecados, olvidar los pecados. Tiene una connotación de olvidar, es decir, había dos sacrificios. Uno se mataba y se consumía, el otro se soltaba el chivo aquel que se le dejaba ir, como una forma de ilustración de se ponían los pecados sobre él y se olvidaba. Entonces es una obra doble que hace el Señor en la justificación. Por un lado, te perdona los pecados a partir del sacrificio consumido y ahí es reconciliado con Dios. Por otro lado, son olvidados, es libertado y olvidados los pecados. Dios no se acordará más de ellos. A eso se refiere. Sí, significa chivo expiatorio, pero se refiere a ser olvidados los pecados. No serán traídos a memoria nunca más. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp, que es el 614-541-5252. Dice, buenos días, amado pastor. Dice, tengo una pregunta. Lo he escuchado decir que los ángeles no tienen libre albedrío. Y recientemente escuché una prédica de otro pastor que decía que los ángeles sí tienen libre albedrío porque tuvieron decisión para rebelarse contra Dios, más de la tercera parte de los ángeles. Entonces, ¿tienen o no tienen? Gracias, bendiciones. Creo que se ha equivocado respecto a lo que dice que escuchó de mí. Yo no enseño que los ángeles no tengan libre albedrío, yo enseño que los ángeles sí tienen libre albedrío. No enseño que no. Claro que tienen libre albedrío y tienen razón, por eso se rebelaron. Hasta hoy tienen libre albedrío. Que no quieran rebelarse ahora después de lo que vieron es otra cosa diferente, pero claro que tienen libre albedrío. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más. Dice por acá, hola, muy buenos días. En la iglesia que asistimos quieren obligar a mi esposa a usar un velo. Dicen que es el velo apostólico y que las mujeres deben usarlo. ¿Es cierto eso? ¿En palabra viva lo usan? No utilizamos velo en palabra viva. Cuando el apóstol Pablo habla de eso en la primera carta a los Corintios, expresa al respecto de la autoridad que había en la ciudad, en donde evidentemente las mujeres casadas traían velo, las mujeres solteras no lo traían, y peor aún, había mujeres prostitutas que no lo traían. Entonces una mujer casada se ponía velo como quien trae un anillo y que es una demostración de que está casada para que no le fueran a faltar el respeto si alguien se acercaba a ella con intenciones románticas. Por esa razón utilizaban velo, es un asunto de autoridad, la mujer estaba bajo la autoridad de un marido. Pero evidentemente en nuestras ciudades occidentales no tenemos esa costumbre ni tampoco tenemos esa necesidad. Sin embargo, si usted asiste a una congregación donde usan velo y esa es la regla del lugar y usted quiere ser parte de esa congregación, no tiene importancia respetar, o sea, sea parte. Si usted va a un gimnasio y en el gimnasio le dice, usted tiene que venir con cierta clase de uniforme deportivo, usted no va a decir, a mí me gusta hacer ejercicio con pantalón de mezclilla. Sí, no importa que usted tenga la razón, si en ese lugar usted se quiere ser parte de ese lugar, pues respete la regla y sea como ellos son. O sea, si quieren, pues que se ponga velo, quiere ser parte de la congregación de esa iglesia que tiene esa regla, pues entonces ámelos y lleve la regla que ellos le quieren poner, aun y cuando no sea una regla necesariamente obligatoria por las Escrituras. Mejor la comunión, como dice el apóstol Pablo, si el que coma carne le es ocasión de caer a alguno, no como carne jamás. Si va a ser parte de una congregación que las mujeres se ponen velo, pues póngase velo su esposa, ¿verdad?
¿Qué más, Alejandro? Dice una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, amado pastor, ¿cómo explicarle a una persona que me pregunta de dónde viene el mal? ¿Es el diablo? ¿Cómo explicarle? Yo también no entiendo esa parte. Gracias. El mal viene de la ausencia de Dios. Todo aquello que se retira de Dios empieza a ser malo. Todo aquello que es como el frío, ausencia de calor. Ese es el asunto, la ausencia de Dios. Ahora, el que alguno tenga maldad en su corazón es porque a partir de la caída de Adán y Eva, esto ha venido heredándose generación a generación y tenemos en nuestra carne una predisposición al pecado. Por eso necesitamos ir a Dios para reconciliarnos con Él y que Él nos vaya santificando, perdonando y ayudando para una nueva vida. Nos hace nacer de nuevo y nos hace participantes de su naturaleza para no vivir bajo el pecado. Esa es la razón. ¿Qué más, Alejandro? También dice por acá, dice, pastor, ¿por qué se dice que la Biblia es inspirada de una forma divina? ¿Fue dictada por ángeles o del Dios mismo? He escuchado que fue inspirada, pero como se sabía que era Dios, dice, ¿por qué los apócrifos? Bueno, me hiciste una pregunta sumamente amplia. En el Instituto Bíblico tenemos varias horas de enseñanza al respecto de la autoridad espiritual de las Escrituras y demostrar por muchas horas, por varias horas, cómo es que la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, responderla en una sola frase es un poquito complicado, salvo que te diga lo que el apóstol Pedro utiliza en su segunda carta, el primer capítulo, en donde dice específicamente: nunca las Escrituras fueron, o la profecía fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Es decir, Dios sopló en ellos como en Adán. Entonces, la Biblia misma se presenta de esa forma, pero repito, para demostrártelo, son varias horas que usamos en el instituto, que no es posible, salvo el pasaje que te acabo de dar, para hacerlo brevemente. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice, ¿libre albedrío es solo para hombres o también para mujeres? Un invitado que vino a nuestra iglesia mencionó que la mujer no lo tiene. ¿A qué se refiere? Pues no sé qué había comido el invitado que tuviste, cómo lo escucharon mal, cómo es que no. Y yo creo que hasta la pared de enfrente hay demostraciones diarias del libre albedrío del hombre y de la mujer. Constantemente estamos decidiendo, ¿verdad? Constantemente. Entonces, no sé a qué se refiere, se me hace un comentario sumamente misógino pensar que la mujer no tenga voluntad, no tenga libre albedrío. Es un comentario extraordinariamente misógino, significaría que no tiene voluntad. Es una locura. O sea, por supuesto que es un error garrafal y aparte es un insulto a las mujeres. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá, pastor, muy buenos días. Ya que la profecía es por parte del Espíritu Santo, ¿solo existe lo que dice en la Biblia o alguien puede decir cierta adivinación? Dice, porque nos han dicho que nos ven de cierta forma, pero no entiendo eso. Ejemplo, nos dijeron que nos ven a mi esposa y a mí predicando en las naciones, pero ¿y luego? Ok, ¿existe la palabra profética? Sí existe la palabra profética, pero evidentemente al ver el desconocimiento que estás manifestando, perdóname, no quiero ofenderte, de las Escrituras, evidentemente debes olvidarte por completo de esa palabra que te dieron y no pensar en ir a predicar a las naciones, sino pensar en amar a Dios, conocer la Biblia y servir a tu congregación. ¿Existe la palabra profética? Sí. ¿Puede Dios hablarte a través de otra persona? Sí. Pero todas las palabras que den los hombres tienen que estar subordinadas a lo que digan las Escrituras. Entonces, aunque Dios podría hablarte de muchas maneras, incluyendo la profecía de otro ser, por medio de otro ser humano, debes basarte en la Biblia. El apóstol Pedro dice: yo estuve en el monte y escuchamos la voz de su majestad que dijo, vimos al Señor glorificado, escuchamos la voz de Dios que decía: este es mi hijo amado. Pero tenemos la palabra profética más segura, las Escrituras, a la cual haremos bien estar atentos como una antorcha que alumbra hasta que el día es claro. Entonces, aunque nos digan profecías, debemos basarnos en lo que está escrito, en la Biblia. Entonces, en este momento, sin ofenderte, te digo, no pongas atención a lo que te están diciendo y concéntrate en conocer la Biblia y servir a tu congregación donde tú eres parte. Olvida lo demás. Por lo pronto, no pienses en lo demás. ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá Micaela del Socorro, dice en la fanpage, dice, buenos días, pastor. En Mateo 12:20 dice, la caña cascada no quebrará, dice, y el pábilo que humea no apagará hasta que se saque a... Bueno, hasta ahí dejo de escribir. Sí. Ok. Se refiere al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que habría de ser un ministerio tierno. Hay gente rota, como una caña cascada, es decir, una vara que está a punto de romperse por completo. Hay gente lastimada, dañada, rota, que es como un pábilo, como una mecha
que ya nada más humea, que ya no tiene fuego como tal. Hay vidas que están por apagarse, que están por romperse. Y el Señor Jesús no los iba a descartar, sino que iba a tener el cuidado de atenderlos, de ayudarlos, de encenderlos nuevamente, de protegerlos, y que no los iba a maltratar, ni a menospreciar, ni a reemplazar, diciendo, este ya no me sirve. No, que Él sería tierno con la gente necesitada. Esa es la interpretación al respecto de ese pasaje. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá Lupita Morales por medio de las redes sociales. Dice, buenos días, tengo dudas sobre los grupos masónicos. Dice, apenas comienzo a documentarme porque tengo a una persona muy querida involucrada y no sé si contradecirle en su relación con Dios. Saludos. Pues es que la masonería no es realmente una fe de una relación con Dios ni una religión como tal. De hecho, dentro de los masones hay gente de distintas religiones que tienen mezclas filosóficas. Es una especie como de, no sé, es un mosaico de muchas cosas mezcladas. Entonces, es peligroso. Como cristiano es prácticamente imposible que tenga la fe cristiana realmente y al mismo tiempo practique la masonería. Lejos de eso, te retira de la verdad, así que es peligroso en ese sentido, como un poquito sectario. No es una pregunta bíblica ni una pregunta teológica, pero respecto a falsas doctrinas, la masonería lo es. Peligro. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de las redes sociales en Facebook de la fanpage de Roberto Tinoco. Dice, ¿hay diferencia en teología sistemática a teología reformada? Bueno, lo que pasa es que la teología sistemática es la forma en que está elaborada. Se le llama teología sistemática a que fue puesta en un sistema. Es decir, Dios, luego los ángeles, luego el hombre, luego el pecado, luego la salvación. O sea, tiene un orden sistemático, a eso se refiere. La teología sistemática es al orden, la estructura que tiene. Pero, por ejemplo, alguien que cree en teología reformada, de la cual yo no estoy de acuerdo, la teología reformada del siglo XX, no la teología reformada del siglo XVI. La teología reformada del siglo XVI sí me gusta, la teología que le llaman hoy reformada del siglo XX no me gusta, o del siglo XXI más no me gusta, porque es bastante cuestionadora, crítica y tiene ideas bien raras, pero ok. Pero si la teología reformada la estructuraran también en temas de forma sistemática sería igual, o sea, no son opuestas. La teología sistemática tiene que ver con la estructura, la teología reformada tiene que ver con el enfoque. Es como decir calvinistas, arminianos, reformados, o sea, es un enfoque, no es una estructura. Son dos cosas que no son distintas por completo. Es como hablar de la teología sistemática, es como hacer referencia, por ejemplo, a no sé, a la forma como se estructuran las materias en una escuela. Ahora, ¿qué enfoque tiene esa escuela? Bueno, pues puede ser reformada, puede ser calvinista, puede ser arminiana, puede ser de otra, pero ese es el enfoque. La estructura es lo sistemático. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá por medio de nuestro WhatsApp, que recuerden que es el 614-541-5252. Dice, ¿por qué Dios les permitió mandar una cabra al desierto para sacrificio? Ya, ese ya lo hiciste, me parece. Sí, sí. ¿ya? Uh-huh. Fue, Sí, bueno, sí, sí. Bueno, perdón, a lo mejor sí. Y nos saltamos a la otra. Dice, pastor, saludos y bendiciones. Dice, me interesa saber si con psicología o como psicólogo puedo entrar también al Instituto Bíblico. Desde luego, sí. Pues, hay hasta pastores, imagínate. O sea, sí, claro que sí. A lo que te dediques a este asunto no hay ningún problema. Y tenemos, de hecho, nosotros un centro de consejería lleno de psicólogos. Así que no hay ningún problema. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice, pastor, ¿qué opina cuando el pastor cae en pecado? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Obviamente hay de pecados a pecados, pero creo que no es algo que deba necesariamente hacer o dejar de hacer la congregación, salvo que se trate de algo que esté dañando a la congregación. Hay pecados que evidentemente hará necesario la restauración y la reincorporación. Pero hay pecados que hará necesario el dejar el puesto como tal. Por ejemplo, el divorcio, el recasamiento. Son cosas que la Biblia sí especifica que el pastor debe dejar la congregación y ya no puede dedicarse al pastorado, puede dedicarse a otras cosas. Entonces, dependiendo del pecado que se trate, se trata de forma distinta. Pero por lo general, quien debe atender eso más que la congregación debe ser la autoridad de ese pastor. ¿Quién es la autoridad de ese pastor? Es quien debería juzgar el asunto. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más acá por medio de nuestro WhatsApp. Dice, ¿qué significa que la palabra de Dios hable a cada persona de formas distintas? Si en la palabra se menciona que hay solo una interpretación y no es de interpretación personal, ¿se contradice o cómo se aplican esos versículos? Bueno, cuando el apóstol Pedro está hablando de eso en 2 de Pedro,
él está diciendo que nunca la escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso dice que no es de interpretación privada, pero entendamos, él no está hablando acerca de lo que hace el que lee la Biblia, sino de lo que hizo el que la hizo la Biblia, los que escribieron los libros. Cuando habla de interpretación privada se refiere a que los que estaban escribiendo, por ejemplo Moisés, no lo estaba haciendo de privado de sí mismo. No era lo que él pensó, sino lo que Dios le hizo que escribiera. A eso se refiere. No se refiere a la interpretación que yo hago como lector. Se refiere a la interpretación que le daba el que estaba escribiendo. Entonces entendamos primero que se está refiriendo a la inspiración divina. Okay, primero. Segundo, evidentemente una sola es la interpretación de toda la Biblia, pero hay muchas aplicaciones. La diferencia es la siguiente. Por ejemplo, si yo leo, no sé, por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Bueno, la interpretación es que me puedo reconciliar con Dios, con el Padre, a través de la obra que hizo Jesucristo. Esa es la interpretación. Pero la aplicación, yo podría dar aplicaciones como hablar de Él como Redentor, como Salvador, como abogado, como ayudador, como consolador, como muchas cosas distintas, y puedo hacer aplicaciones diferentes. Las aplicaciones pueden ser muchas. Yo puedo decir como aplicaciones a lo mejor que si Bartimeo está sentado junto al camino pidiendo limosna, ven, no estaba en el camino, estaba fuera del camino, junto al camino. Hay personas junto al camino de Dios, pero no están dentro, por eso están ciegas. Esa es una aplicación, esa no es una interpretación, es una aplicación. Entonces la Biblia tiene 1000 aplicaciones para ayudar a la gente en su vivir, pero tiene una sola interpretación. La interpretación es exactamente lo que significa, y eso viene de Dios, eso es lo que Dios quiso decir cuando fue escrito. No hay 2 ni 3, es una sola. Pero las aplicaciones pueden ser muchas dependiendo cómo quieres ayudar a la gente a través del consejo que des en ellas, ¿verdad? Eso es algo distinto, no es la interpretación, es la aplicación. Espero que te hayas dado la respuesta necesaria. Si tienes más preguntas, con todo gusto lo puedo responder. Preguntas, Alejandro. Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice por acá, si el hablar en lenguas son idiomas angelicales, eso lo he escuchado y nunca he hablado en lenguas, pero me han contado testimonios donde me dicen que hablaron en idiomas como el francés, pero ese no es una lengua angelical sino humana. ¿Eso puede considerarse hablar en lenguas? Bueno, tienes una idea equivocada respecto al hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas no tiene que ser necesariamente lenguas angelicales, también pueden ser lenguas humanas. La Biblia es clara al decir en el libro de los Hechos, capítulo 2, que cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, hablaron en muchos idiomas distintos que visitantes de otras naciones que se encontraban ahí por causa de las fiestas de Pascua y tabernáculos, los escucharon en su propio idioma de hombres y les entendieron. 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, entonces quiere decir que el don de lenguas no solamente son lenguas angelicales, también pueden ser lenguas humanas, totalmente humanas, conocidas como la que hablamos, como la con el español. Entonces, primero aclarando eso, se puede ser cualquier clase de lengua. ¿Qué más decía al respecto de esa pregunta, Alejandro? Dice, pero me han comentado testimonios donde me dicen que hablaron en idiomas como el francés, pero eso no es una lengua angelical, sino humana. ¿Eso puede considerarse hablar en lenguas? Sí, también puede haber lenguas humanas como hablar en lenguas sin ningún problema, totalmente estructuradas como hablar de nuestro idioma español. ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá, sonará muy tonta mi pregunta, pero ¿Dios siente el dolor o la felicidad de la persona? Obviamente siente empatía, ¿ok? La empatía te hace que sufras cuando otro sufre. Lo que te hace llorar viendo una película es empatía. Lo que te hace llorar en el funeral de un amigo al cual está llorando por un ser querido, eso es empatía y te hace sentir su dolor. No quiere decir que sientes literalmente su dolor. Tú ves a alguien que tiene cáncer y lloras con el que tiene cáncer sintiendo la empatía por su dolor. No quiere decir que estás sintiendo el cáncer, pero tienes empatía. Dios tiene empatía y siente nuestro dolor en ese sentido. No quiere decir que lo estás sintiendo físicamente, es empatía. A eso se refiere la Escritura cuando habla acerca de que en nuestra angustia Él fue angustiado. Tiene empatía por nosotros. ¿Qué más? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice, saludos a todo su equipo pastor y por supuesto a usted también. ¿Es verdad que antes la Biblia no estaba dividida por versículos? ¿Por qué ahora sí? Evidentemente la Biblia en el pasado no fue dividida ni en capítulos ni en versículos, fue escrita en prosa. La Biblia fue dividida ya hasta el siglo XVI, o sea, las razones por las cuales fueron siendo dividida la Escritura en capítulos y versículos es porque esto permite que podamos encontrar los pasajes.
Es bien fácil decir Juan 3:16, ahora ya puedo encontrarlo rápidamente, pero si no tuviese capítulos y versículos, batallaría mucho. Por eso, por ejemplo, cuando Jesús se presentó en la sinagoga de Nazaret, donde él asistió 18 años de su vida, dice, y hallando en el libro del profeta Isaías, quiere decir que empezó a desenrollar de un lado y enrollar en el otro hasta que encontró lo que quería leer. Eso lo hacía muy tedioso y difícil, muy complejo. Tenías que memorizar mucho y al mismo tiempo batallabas mucho para encontrarlo. No, sí, por aquí. Trata de hallar un párrafo en cualquier libro, un libro grande, sin que no tenga capítulos y versículos. Y vas a ver, no, yo lo leí, y va a estar, busque y busque en las hojas sin poderlo hallar. Por eso se le añadieron capítulos y versículos para que lo encontráramos rápidamente. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice, ¿qué significa shalom y por qué algunas iglesias dicen que debemos saludar así? Bueno, si quieres saludar así, está bien. Los judíos se saludan así, en ortodoxos que conservan su judaísmo. La palabra shalom significa paz, pero en el sentido de satisfacción. No paz en el sentido de ausencia de problemas, sino paz en el sentido de abundado de todo bien. Por ejemplo, shalom sería esto. Si tú tienes dinero, pero estás peleado con tu esposa, no es shalom. Si tú tienes una buena relación con tu esposa, pero tu hijo está enfermo, no es shalom. Para que sea shalom significa que todas las áreas de tu vida estás bendecido y abundado de bien. Entonces es shalom. Entonces cuando se dice uno a otro shalom, es una forma de decir, deseo que Dios te abunde de todo bien en todas las áreas de tu vida. Entonces es un bonito, un hermoso saludo, desde luego, pero tampoco somos mágicos porque yo lo diga ya estés. Entonces, ¿tienen que saludarse así? No, no necesariamente. Ve la palabra del Señor. En ocasiones se saludaban de una manera y de otra. Por ejemplo, un ángel saludó a María diciéndole salve, le dio el saludo romano. No sé qué le pasó a Gabriel para llegar y decir salve. Es un saludo romano. Qué cosa tan rara que hay. ¿Habráse visto alguna vez un ángel equivocarse de nacionalidad y en lugar de decirle shalom le dijo salve, el saludo de los romanos? Qué cosa tan extraña, ¿no? ¿Qué más, Alejandro? Dice, bendecida mañana, amado pastor. Dice, ¿por qué se dice que los dones se tienen que ganar? ¿Cómo podemos tener los dones? Dice, ¿los escogemos? No, vamos a entender, hay una mala idea o interpretación sobre el asunto. El apóstol Pablo, al terminar el capítulo 12 de 1 Corintios, dice, procurad los dones mejores. Por eso llegamos a pensar que podemos tenerlos. Pero él está diciendo esto, no importa los dones que tengas. Dice, más yo os muestro un camino más excelente. Procurad los dones mejores, más yo os muestro un camino más excelente. Y luego pone el capítulo 13, en el cual dice, aunque hablas lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor de nada soy. Y empieza a hablar muchas cosas, estoy resumiendo, parafraseando, hablando del capítulo 13 como el amor. Nuestro enfoque no es buscar los dones, nuestro enfoque es buscar el amor y el servicio al prójimo. Y que Dios nos dé, el Espíritu Santo nos dé los dones como Él quiera, no como nosotros querramos. Entonces los dones son regalos que nos debe dar Él como Él quiera, según en lo que quiera que le sirvamos. Nosotros procuremos el amor y el servicio, no los dones, porque eso puede ocasionar soberbia al corazón. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, bendecida mañana, pastor. ¿Por qué existen las denominaciones en las iglesias y palabra viva qué es? Las denominaciones existen por el énfasis que se le pone a un punto doctrinal. Por ejemplo, si mi énfasis, como hace un rato una pregunta sobre el sábado, es que soy a mejor adventista, pues entonces me voy a llamar relacionado a eso adventista del séptimo día. Si mi enfoque es a lo mejor los dones espirituales, el derramamiento del Espíritu Santo, a lo mejor me voy a llamar Pentecostés, ¿verdad? Y así, o sea, por eso hay denominaciones, bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, bla, 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 muchas. Dios los bendiga a todos y cada uno de ellos evangélicos. Sin embargo, es por el énfasis que se le dio a un punto doctrinal como tal. ¿Qué es palabra viva? Nosotros somos independientes, no tenemos una denominación específica como tal. Incluso las iglesias que vamos fundando, estamos en una asociación en el sentido de fraternidad, pero no somos una denominación, son independientes. Les damos la libertad como iglesia para que no tengan necesidad de pertenecer a algo específico como tal, sino solo por fraternidad y comunión en lo que yo pueda servirles nada más. Somos independientes. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, pastor, Pedro, ¿por qué lo mataron de cabeza? ¿Esto es cierto? ¿Por qué tiene esta muerte si seguía a Jesús? Bueno, se trata de algo que habla la historia de la iglesia, pero que no habla la Biblia. Pedro negó al Señor y dice la tradición de la historia de la iglesia que cuando por fin lo van a matar en Roma, lo van a crucificar, él dice, no soy digno de morir con mi maestro a quien negué.
crucifíquenme de mi cabeza. Entonces los testigos que vieron la crucifixión de Pedro testifican en cuanto, repito, esa historia de la iglesia, no es la Biblia, a que él prefirió ser crucificado de cabeza como una muestra de entrega al Señor para resarcir haberlo negado en aquella ocasión que el Señor fue crucificado. Pero eso lo menciona la historia de la iglesia y estamos hablando de tradiciones. Sí creo que haya sido así, pero no es la Biblia como tal. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá, por medio de nuestro WhatsApp, dice, ¿es mayor el juicio o la misericordia de Dios? O como entendemos ambos de manera profunda, ¿cómo aplicamos la santidad a nosotros mismos sin caer en el legalismo? Bueno, son dos preguntas. La primera, la Biblia sí dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿A qué se refiere esto? A que Dios por amor nos justificó, puso justicia aplicando la misericordia, subordinó su justicia a su amor para salvarnos, si no nos habría condenado. Entonces en ese sentido sí, lo cual nosotros también debemos tener mayor amor y misericordia del prójimo que el tratar de ser justos, como dice Eclesiastés o como dice la palabra del Señor, no seas demasiado justo porque habrías de destruirte. Hay ocasiones donde tomamos una actitud así de excesiva justicia que es crítico para con los demás. Preferible el amor y la misericordia. Ahora, la misericordia es el amor a quien no se lo merece. Entonces, en ese sentido así es. Aunque nos salvó por un acto jurídico, lo hizo por misericordia. La segunda parte, que era sobre la santidad, Alejandro. Dice, ¿cómo aplicamos la santidad a nosotros mismos sin caer en el legalismo? Ok, el legalismo ve la santidad como apartarse del mal. Pero la santidad bíblica es apartarse para Dios. Más que apartarse del mal, es apartarse para Dios. Lógicamente, al apartarte para Dios, el mal queda lejos, queda fuera de nuestro ser. Entonces, la verdadera santidad es apártate para Dios, dedícate a Dios. El legalismo es me aparto del mal, entonces el énfasis está en no hago tales cosas, aunque estén duros y ni relación con Dios tengan. Y eso es legalismo. Así que, ¿cómo lo interpretas de la manera correcta? Apartarse para Dios, eso es santidad. ¿Qué más? Dice también por acá, por medio de nuestro WhatsApp, dice, pastor, en algunos libros he leído que algunos interpretan que cuando pecó Eva, Adán estaba a un lado de ella, pero ¿qué dice el original acerca de eso? No, Adán no estaba presente cuando pecó Eva, Adán no estaba presente. Y ella estaba sola platicando con la serpiente, no estaba Adán en ese momento. Luego le dio a su marido. O sea, obviamente habría intervenido de inmediato si está allí y está escuchando la plática que están teniendo. Ella fue engañada, Adán no habría dejado que fuera engañada. Adán no fue engañado. Adán pecó a sabiendas después de lo que había hecho su mujer, pero no engañado. Entonces, ella sí fue engañada. Entonces, no, pensar que estaba a un lado, no hay razón bíblica para decirlo en lo más mínimo. ¿Qué más? Una pregunta más ahora por medio de las redes sociales, en la fanpage de Roberto Tinoco, dice, pues Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero si yo tengo un dolor en mi corazón muy grande, ¿Él lo sentirá? No, volvemos a la pregunta anterior, Él tiene empatía. La empatía implica que Él se duele de tu dolor, pero no está sintiendo tu dolor. O sea, no es literalmente como, vuelvo a lo mismo que dije en otra pregunta, si una persona que tú amas está en el hospital sufriendo, te duele, pero no estás sintiendo lo que esa persona está sintiendo. Tú lloras, pero no estás sintiendo exactamente eso. Dios tiene empatía, pero no estás sufriendo tu dolor. ¿Qué más? Una pregunta más por medio de las redes sociales, dice Paloma Herrera, dice, buenos días, una pregunta, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Que tengan bendecido día. No entró porque no santificó a Dios, es decir, hizo quedar mal a Dios. Dios le había dicho a Moisés que ya no golpeara la peña, le tenía que hablar. Él tomó la vara de Aarón y la volvió a golpear. ¿Por qué? Porque Moisés estaba muy enojado con el pueblo de Israel que seguía murmurando porque tenían sed, querían agua, y a pesar de 40 años de demostración o de muchos años de demostración de que no les faltaba agua, porque siempre que le hablaba a la peña salía agua, esta vez que volvieron a murmurar, Moisés se enojó y golpeó la roca. En esto no santificó a Dios, es decir, hizo quedar mal el símbolo. Cristo es la roca que fue herida en el Calvario para darnos de beber agua para vida eterna. Entonces Jesús murió una vez, fue crucificado una vez, no 2 veces. Moisés no debería golpear 2 veces porque no santificaba, echaba a perder el símbolo, que fue lo que hizo. Entonces por esa razón Dios le dijo, no entrarás a la tierra. Es una ilustración extraordinaria de por qué hay algunos que a pesar de ser creyentes no experimentan el cumplimiento de las promesas de Dios, la tierra prometida. ¿Por qué no experimentan el cumplimiento de las promesas? Por enojarse con sus hermanos. Están crucificando de nuevo al cuerpo de Cristo. Ahora el cuerpo de Cristo es la iglesia.
Cada vez que te enojas con tu hermano, pierdes la posibilidad de alguna cosa, de cumplimiento de promesas en tu vida por andar enojado contra el cuerpo de Cristo, por golpear la roca otra vez. Eso fue lo que le pasó a Moisés, por lo cual no entró a la tierra prometida, al menos en vida, porque después de muerto lo vemos en el monte de la transfiguración con Jesús y con Elías platicando glorificado. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de las redes sociales, dice Oyuki Márquez, dice: buenos días, las personas que no se congregan y viven en drogas y alcoholismo y dañó a otras personas dicen, estoy esperando la respuesta de Dios. ¿Pueden prosperar, seguir haciendo daño? Pues de cinismo esto de hacer daño y en lugar de resarcir el daño, decir espero en el tiempo de Dios, o sea, nadie dice en el tiempo de Dios cuando va a comer, nadie dice en el tiempo de Dios cuando le van a pagar, o sea, es raro que cuando alguien ofende tiene que resarcir el daño, robaste tienes que regresar, lastimaste tienes que resarcir el daño. Entonces, pensar en que estoy esperando en Dios, no, hay cosas que no debes esperar en Dios y resarcir el daño es una de ellas y dejar los vicios y los pecados es otra de ellas. No puedes decir espero en Dios que Él me lo quite cuando tú te tienes que arrepentir y dejar, no digo tú sino las personas a las que te refieres. Hay cosas que tenemos que dejar. Dios dice, quítese vosotros amargura, gritería, maledicencia. O sea, no te dice, espera en mí para que un día yo te lo quite. Tú tienes que quitar unas cosas. Entonces, no tú, repito, por quien estás preguntando. Entonces, decir, estoy esperando en Dios, es una forma cómoda de evadir la responsabilidad personal de lo que debo cambiar, de lo que debo responsabilizarme y de lo que debo ser una persona distinta. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más. Dice por acá, Dios les bendice. 2 preguntas. ¿Por qué los enfermos sanaban con las vestiduras de Pedro? ¿Acaso la ropa puede ser ungida para la sanación? ¿Por qué no reconocían a Jesús glorificado en varias ocasiones que se les apareció? ¿Tenía Jesús otro rostro? Bueno, son 2 preguntas distintas. Primero que nada, no se dice sanación, se dice sanidad. La sanación es un término mal empleado que se ha hecho popular, pero está mal dicho, es sanidad. Ahora, respecto a lo que mencionas, Dios puede sanar de cualquier forma. Lo hizo con los paños y delantales de Pedro o de Pablo, lo hizo con la sombra de Pedro, lo hizo con muchas formas. O sea, Dios puede hacerlo como quiera, Dios puede sanar. Sanó con saliva cuando andaba entre nosotros, sanó de muchas maneras. No hay un método así que diga esto. Dios puede ungir, vamos a usar ese término que usaste, para sanar como Él quiera. En ese sentido, puedes sanar con una llamada telefónica donde tú estás orando por otro a distancia. O sea, es ilimitado, es todopoderoso. Recuerda, no es el hombre, ni es la ropa, ni es el método, es Dios. Entonces, en ese sentido, es ilimitado. ¿Okay? La segunda pregunta, ¿cuál era? Voy hacia ella. Dice, ¿por qué no reconocían a Jesús glorificado en varias ocasiones que se les apareció? ¿Tenía Jesús otro rostro? Cuando Jesús, el cuerpo de gloria, el cuerpo resucitado, es un cuerpo que puede cambiar de apariencia a voluntad. De hecho, toma apariencia humana, pero ni siquiera es como somos actualmente. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios que se siembra una semilla, pero evidentemente no sale una semillota. Tú siembras una semilla y sale un árbol. ¿El árbol en qué se parece a la semilla? Jesús tomaba forma corporal como humano para que lo reconocieran o para que no lo reconocieran y poder platicar con ellos como si fuera otro hombre. Pero no sabemos todavía cómo es ese cuerpo glorificado, qué tan glorioso y espectacular es. La Biblia dice que nuestros ojos no pueden ver esa gloria. O sea, tiene que tomar una apariencia que pueda ser comprensible a nuestra manera acostumbrada de ser como los seres humanos. Entonces no quiere decir que tenía esa forma, tomaba esa forma a voluntad después de resucitar. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá, dice, buenos días, clases de escatología para conocer lo que vendrá, por ejemplo, de los últimos tiempos, el fin del mundo, ¿estará bien tomarlas o es mejor conocer la palabra en general? Dando continuidad a esta pregunta, usted comentó que los signos ya se habían cumplido desde el primer siglo para la segunda venida de Cristo y en que cualquier momento podría venir. Entonces, ¿el estudio de la escatología dejaría de tener sentido? Saludos, pastor. Ok. Dentro del Instituto Bíblico nosotros tenemos una materia que es precisamente escatología y estudiamos al respecto las profecías de Daniel, de Mateo 24, Mateo 25, lo que la Biblia habla, Apocalipsis, etcétera, que es hablar acerca de los tiempos futuros. Es una materia que tiene que verse. Cuando yo mencioné, creo que en un programa de entre semana, al respecto de que las señales, no los signos, las señales ya se habían cumplido, es para hacer referencia a que no estemos buscando señales para decir, hay guerra ahorita, puede haber guerra entre Rusia y Ucrania, entonces es que ya viene el Señor. O sea, tratándose de qué hace falta para que venga el Señor, todo se ha cumplido. Podría venir en este momento,
No necesitamos buscar otra señal. Todas se han cumplido para que regrese. O sea, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, la que quieras, terremotos, temblores, todo ha sucedido. Ya podríamos decir, no hace falta algo. Ahora, ¿por qué estudiamos escatología? La escatología no debe estudiarse como una forma de adivinar cuándo vendrá, ni para andar buscando las señales. La escatología debe estudiarse para saber qué vendrá y cómo vendrá, para enfocarnos en Jesús y lo que nos enseñó al respecto de su venida, pero nunca para buscar señales o para volvernos así como apocalíptico, lo digo entre comillas, buscando a ver que no, eso no debe ser, porque así es como surgieron doctrinas como los testigos de Jehová, como los mormones, es decir, cuidado, así es como decían en mi pueblo, agarran monte y es peligroso, entonces no debe buscarse las señales. La Biblia dice que los incrédulos buscan señales. ¿Qué más? También dice por acá, muy buenos días. Una pregunta, ¿es verdad que nosotros somos los que provocamos el avivamiento del Espíritu Santo? ¿Y es verdad que nosotros podemos hablar en lenguas cuando nosotros queramos? Pues sí, es verdad. La realidad es que cuando alguien habla lengua no es que entra en un éxtasis poseído. El Espíritu Santo no posesiona, es un don que le ha dado al individuo para que él lo administre. Él puede utilizar el don de lenguas cuando guste, si le fue dado por el Espíritu Santo. Esa es su voluntad, como cualquier otro don. O sea, evidentemente Dios le ha entregado algo que tiene que administrar. Pero volviendo a la parte, Dios no posesiona. Si alguien dice, es que no me puedo controlar, perdí, ay, cuidado. Dios no posesiona. Dios siempre respeta el espíritu de la persona. Tan así que dice la Escritura, la voluntad de la persona, pero tan así que dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, que el espíritu se sujeta al profeta. No lo posesiona. Él puede callar y hablar a voluntad. La primera parte de la pregunta, ¿qué decía Alejandro? Voy hacia ella. Dame un segundo, pastor. Dice por acá, una pregunta, ¿es verdad que nosotros somos los que provocamos el avivamiento del Espíritu Santo? Sí, la distancia entre Dios y tú eres tú. O sea, Dios siempre querría que estuvieras encendido. El Señor Jesucristo dice en una de las iglesias en Apocalipsis, en una de las cartas que da, de las 7 iglesias, le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, a la iglesia de Éfeso. Le dice también a otra de las iglesias, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Entonces le está echando en cara que no anda avivado, no anda encendido, pero es él el que tiene la responsabilidad de avivarse cuando quiera. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por el Señor cuando oramos, cuando el presbiterio puso manos por ti. Es decir, avívalo tú, es tu responsabilidad estar avivado. ¿Qué más, Alejandro? También dice por acá, muy buenos días. Una pregunta, ¿por qué en el Antiguo Testamento se vestían de cilicio? ¿Por qué era necesario sentir incomodidad en la ropa cuando estaban intercediendo o de luto? Bueno, era semejante al ayuno, es una forma de hacer referencia al oprimirse, al sentirse, al dolerse. Vestirse de sacos de silicio y ayunar era una manera de humillarse y decir, me duele mucho esto. Y esto se hacía en calamidades nacionales, en cosas realmente significativas, en la muerte de un ser querido, cosas muy graves, no así nada más como práctica religiosa. Entonces era el dolor de no quiero ni comer, me siento mal por esto, hay que orar, hay que ayunar. Era eso. No quiere decir que hoy tengamos necesariamente que hacerlo así. Oye, ya nos pasamos de la hora, Alejandro. Ya tenemos que terminar. Yo sé que todavía hay más preguntas, sí, pero aquí lo vamos a dejar hasta este momento. Las demás preguntas, si nos siguen en la siguiente semana, con el favor de Dios, estaremos respondiéndolas. Sé que hay muchas, pero tienen que ser así respuestas breves para que podamos continuar. Tenemos que terminar el Instituto Bíblico, que tú puedes estudiar en línea. Es muy bueno. Está lleno de información, es una maravilla de información, horas y horas de información. Tú puedes entrar en la página institutobiblicopv.com. PV es de palabra IVA, institutobiblicopv.com. Ahí puedes entrar. También puedes tener más información del instituto en el WhatsApp 614-196-9077. Ahí puedes preguntar 614-196-9077 y te van a dar información tanto en línea como presencial, costos y cómo funciona. Ahí te pueden decir más información al respecto. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerda que las preguntas que estoy dando son como sentencias breves. Darlo con todo el material, pues me quedaría en cada una de las preguntas, a veces son más de una hora de respuesta en el instituto. Ahí te damos muchos versículos y pruebas al respecto de cada una de las respuestas que estuvimos dando. Que Dios te bendiga abundantemente en Cristo Jesús. Amén.